Globovisión. Invitamos a que nuestra audiencia se una, nos escriba a través de nuestras cuentas en redes sociales, en Instagram, @argumentosgb, @rosa_periodista. Por ese medio también puede interactuar con nosotros y hacernos llegar sus comentarios. Busca Estados Unidos luchar contra el narcotráfico a través de este despliegue militar en el Caribe, o se trata de intimidar al gobierno de Venezuela, al gobierno de Nicolás Maduro. Además, subió el precio de esa búsqueda de quien pueda dar información sobre el presidente Nicolás Maduro y sobre Diosdado Cabello, quien es ministro de Interior y Justicia. Además, las recompensas con unos montos altísimos. La recompensa por Bin Laden, recuerdo que eran de $25 millones. La de Nicolás Maduro la han aumentado a $50 millones. ¿Cómo interpretarlo también? Sí. ¿Es parte de las amenazas? Sí, Rosa, fíjate, la política tiene escenarios mediáticos que son dentro de la realidad interna. Hay cosas que suceden y la población no se entera. ¿Y cuáles son esas cosas? Negociación, conversaciones privadas como lo que sucedió con Grenell en Miraflores, que eso es importante recordar. Grenell estuvo aquí en el mes de febrero tratando lo que era la liberación de algunos americanos acá en Venezuela. También no solamente Grenell, otros funcionarios como el mismo Christopher Landau, que es el subsecretario de Estado, ha manifestado que el gobierno no persigue un cambio de régimen, es decir, Trump no persigue un cambio de régimen porque ellos ya tenían han tenido dos opciones, dos situaciones de fracaso: Irán y Afganistán. Y Estados Unidos no estaba en la capacidad de invertir tantos recursos y energía política para lograr un cambio de gobierno. Lo mismo lo dijo Grenell en su momento, que el presidente Trump estaba enfocado en los americanos, en el proyecto Make America Great Again, y no remover un cambio o generar un cambio de gobierno en Venezuela. Ahora, con el tema del narcotráfico, esto es algo que se habla desde el 2022 sobre Venezuela. Recordemos también que este tipo de campañas suelen ser parecidas, pero con algunos matices distintos. Sí. En su momento era Juan Guaidó del año 2019-2022, ahora es María Corina Machado, la líder de la oposición, reconocida por muchos venezolanos, pero que también respalda en este caso a Estados Unidos. Pero en el 2022 hubo un desembarco de naves también en la costa atlántica. Muchos se acercaron al Caribe, estaban a las amenazas del Comando Sur. También hay que recordarle a la audiencia que nos escucha que durante ese año existieron algunos nombres dentro de la palestra de la opinión pública: John Bolton, Elliot Abrams, Marco Rubio, Mike Pompeo, que incluso Mike Pompeo, en cuanto como secretario de Estado, también tenía muchísima información porque él venía de la inteligencia de la CIA. Entonces podemos decir que hay una especie de patrón repetitivo en el modus operandi de cómo Estados Unidos está utilizando toda esta campaña mediática para intervenir en Venezuela o incidir en las decisiones de Venezuela, pero el enfoque sigue siendo erróneo por una sencilla razón. Las sanciones desde el año 2017 no han generado un cambio de gobierno, han tenido un impacto considerable en la economía del venezolano, y la amenaza de intervención militar le sirve al gobierno de Maduro para cohesionar su propaganda y su discurso y, por supuesto, las bases políticas del PSUV. Y además estar muy atentos a las jugadas de la oposición dentro del país, ¿no? También pues algunos analistas han asegurado que esto podría ayudar a aumentar la persecución, o también estar mirando qué realiza cada ONG o cada partido político de oposición dentro de nuestro país, aunque hay que diferenciar que está la oposición, digamos, que apoya este tipo de intervenciones, que es o una este minoría, discurso por cierto, intervencionista, Rosa, que es minoría y muchos están fuera. Es una minoría. Y hay una oposición muy variada, digamos, que hemos visto el resurgir de otra oposición que también ha sido muy cuestionada, ¿no? Sí, en la política a nacional. eso un breve comentario es que las recientes encuestas sobre estos temas de las principales consultoras de Venezuela arrojan que más del 80% de los venezolanos, independientemente de su tendencia política, rechazan las intervenciones militares, las incursiones de conspiración de otros países contra Venezuela, y lo más importante, de las medidas coercitivas unilaterales, llámese sanciones, que eso es representativo porque el pueblo venezolano también asimila este conflicto como peligroso para su propia vida, perjudica a la empresa privada, el comercio, la vida cotidiana.
Bueno, Andrés, y en el marco de lo que viene mencionando Pablo Andrés Quintero, esa percepción de la población venezolana, que además estaba esperando luego de culminado este ciclo de procesos electorales, respuestas a los problemas de salud, de educación, económicos, el tema del aumento salarial, nuevamente también ven relegados estos temas que les interesan, que tocan su fibra, que son parte del día a día, que no han tenido respuesta y que nuevamente viene un discurso, una nueva narrativa. Bueno, ahora hay que estar prevenidos por esta intervención, todo este tipo pues de elementos que se suman a la dinámica nacional que ya de por sí pues es de poner atención a esa crisis social y que han sentido que no se les ha dado respuesta. Y ahora viene un nuevo discurso. Es así, Rosa, es que como yo lo estoy viendo, estas dos oposiciones que tenemos se están encargando de dos cosas completamente distintas. Tenemos por un lado esa oposición que estábamos hablando, una mayoría en el exilio o en el exterior, o que simplemente no está en el día a día político de la calle, que está tratando temas mucho más simbólicos, mucho más macro, lo que sería ya un cambio de gobierno, lo que sería enfocarse en estas políticas internacionales de los Estados Unidos hacia Venezuela, y que están repitiendo un discurso que no toca lo concreto que es esos cambios que mencionamos que necesita el venezolano. Y por otro lado tenemos esta oposición, hoy en día representados por aquellos que reactivaron esa política del voto, que en enero comienzan nuevamente un periodo en la Asamblea Nacional y que son precisamente los políticos que están tocando lo que es el día a día del venezolano. Se están encargando de los temas locales, los temas municipales, que son los que afectan al venezolano. Si bien hay un porcentaje importante de venezolanos que están muy pendientes de esos temas de índole nacional, como lo puede ser, llámese un cambio de gobierno, llámese cualquier cosa de estas que está proponiendo ese lado de la oposición, hay una realidad y es que la prioridad es resolver los problemas del venezolano. Y si bien hay muchos venezolanos que consideran que esos temas nacionales son los que pueden lograr este cambio, es necesario que exista un grupo de políticos que representen los intereses de estos venezolanos, que se mantengan en la calle, que los defiendan desde sus consejos municipales, desde la Asamblea Nacional, y son estos políticos, llámese Tomás Guanipa, llámese Enrique Capriles, sea quien sea que esté participando activamente en la política del día a día del venezolano, ellos son necesarios para generar el contrapeso, que es el que ocasiona una defensa de los derechos del venezolano. Ahora pasó algo, también para hacer una acotación sobre el tema nacional, en las elecciones regionales, luego del 28 de julio, pues vimos una participación mermada tras los llamados de ese grupo de la oposición a no participar. Pero ya en las municipales o en la elección de alcaldes y de concejales, pues vimos el crecimiento de participación, sobre todo en algunas zonas de sectores de oposición que no querían el cambio del alcalde, pues que estaba allí electo de oposición, o de sus concejales, querían mantener sus gobiernos. Digamos que allí hay como una comprensión de, si bien el discurso nacional o el llamado de este grupo de la oposición es a no votar y quizás los acompañé en algún momento, no puedo permitir que mi dinámica local, pues digamos, el trabajo que vengo realizando se pierda por el llamado de estos grupos, ¿no? Pues también allí hay otra lectura. Es así, Rosa, y es muy oportuno que esta última elección sea la última elección de cargos populares que vamos a tener por lo menos en los próximos 4 años, porque se marca una clara diferencia entre esas dos oposiciones que mencionamos y da una oportunidad para entender que muchas alcaldías se defienden y se ganan por un voto de resignación, no por preferencia del alcalde o de los concejales que hayan quedado. Entonces esto lo que nos permite es entender que de aquí a 4 años toca construir una nueva política representativa, local, aterrizada y activa que represente verdaderamente lo que los venezolanos necesitan. Y ahí hay un punto importante, Rosa, acompañando el argumento de Andrés. Hay políticos en Venezuela con incidencia real, que tienen conexión directa con las comunidades, que son ampliamente reconocidos, no por las expectativas de las redes sociales o las cuñas o los eslóganes, sino por acciones reales y concretas. Sí. Y esas acciones reales y concretas no solamente son electorales, también son la capacidad de tú dialogar y discutir y negociar la liberación de algunos presos políticos. También la liberación de dirigentes muy jóvenes que han estado también presos y hace poco se dio una liberación importante. Entonces yo creo que el país reconoce claramente a dirigentes, a líderes políticos que, a pesar de las difíciles circunstancias dentro del sistema, complejas, siguen estando en Venezuela, están en la disposición de trabajar con partidos políticos, con la comunidad, y tienen una gran estima en los estudios de opinión. ¿Por qué? Por la siguiente razón, Rosa. Son
son dirigentes que hablan con realidades, tienen capacidades y siguen estando en Venezuela, no se encuentran en el exilio promoviendo intervención, sanciones, etcétera, etcétera. Yo considero que de aquí a los 4 o 5 años en los que faltan elecciones, va a ser un trabajo importante en la reconstrucción política de esas organizaciones. Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso seguiremos conversando sobre esta dinámica nacional y también la dinámica internacional aquí en Argumentos con Andrés Ignacio Silva, abogado y consultor político, y Pablo Andrés Quintero, politólogo. Ustedes no se aparten, pueden opinar, pueden enviarnos sus comentarios o sus preguntas, @argumentosgb, @rosa_periodista. Estamos en vivo, ya volvemos.